Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Leila Burín, coordinadora académica de Portal de Inocuidad, y también estamos haciendo este curso de FCC 22000. En esta ocasión, en estos videos, lo que vamos a ver es la ISO 22000. Entonces, haciendo un poquito de memoria, ¿sí?, de los videos anteriores y del principio de esta cursada, la ISO 22000 empezó y la primera versión fue en el 2005. Desde entonces no se había tocado y es por eso que a partir del 2018, pero certificable a partir del 2019, tenemos esta nueva versión. En esta nueva versión hay dos cambios significativos. Primero, una alineación con las otras ISOs en estructuras de alto nivel para que sea más fácil su implantación, su certificación. Es decir, con la ISO 9000, con la 14000, con la 18000, 45000, etc. Así, cuando hablamos de un determinado punto de la norma, podemos hacer una mirada lineal a lo largo de la organización y no hablar solamente de HACCP o de riesgos laborales. Y el otro punto que lo vamos a ver a lo largo de esta semana es cuál es la mirada de los programas de prerequisitos operativos más cercanos de los PCCs. Es decir, todas las medidas de control que se exigen cuando estoy gestionando un peligro significativo, si bien no lo llamo PCC, pero sí que tenga la importancia de la mirada que tiene cuando gestiona un PCC. Entonces, sobre esta estructura de alto nivel, como les dije antes, es una estructura desarrollada por la ISO y tener un estándar de gestión ISO alineada en la organización. No vamos a ir una por una de todas las transparencias de esta presentación, que son 95, sino que me voy a detener para explicar aquellas que me parecen más significativas. El resto las pueden leer y eventualmente, si tienen alguna duda, lo hacemos por la vía del chat o alguna otra vía, como un correo electrónico. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una estructura de alto nivel? Es que es más fácil la construcción, la aplicación y mantener un sistema integrado, ¿sí? Como habíamos visto en el video pasado, está la certificación FCC 22000Q de Quality, que es auditar a la vez la FCC 22000 con la ISO 9001. Entonces, algo que se hace mucha hincapié en esta versión de la norma ISO 22000 es tomar cada elemento de gestión bajo la mirada de un Plan Do Check Act, ¿sí? Un PDCA. ¿Esto qué es? Es tener una planificación de la tarea, cualquiera sea esa tarea. Si esa tarea es la actualización con las normas del sector, legislativas del país donde se va a exportar el alimento, si esa planificación es cómo gestiono una medida de control, etc. Tiene que haber una planificación. Y para eso tengo que tener objetivos, metas concretos de lo que voy a planificar. No puede ser medir las BPM, por ejemplo, porque bueno, la medición de las buenas prácticas de manufactura es algo muy ambiguo. ¿Sí? Tiene que ser un objetivo bien definido con una meta alcanzable, lograble en el tiempo. Luego la verificación. Normalmente se pide que la persona que verifica sea diferente de la que ha planificado y la que ha hecho, para que haya un poco, si bien eso no es una auditoría interna, pero que haya un poco de independencia y de otra mirada sobre lo que se ha hecho. Y finalmente actuar, ¿sí? Entonces, uno de los puntos también novedosos, sobre todo para la industria de alimentos, es el enfoque organizacional operativo basado en el riesgo. ¿Esto qué es? Este es un punto que vamos a ver en un punto que se desarrolla y se propone primero en el 4.1 y luego la parte de Plan Do Check Act es el punto 6.1. Se define en el capítulo 8 y es también la elevación de los peligros para identificar peligros significativos de inocuidad que tienen que ser controlados por PCC o un plan de control de peligros. Y esto se tiene que hacer también para alinearse, como les hemos dicho anteriormente un poco, con la importancia que dan en Estados Unidos con el Food Safety Modernization Act a través de las medidas preventivas y los programas preventivos para gestionar un peligro. Entonces, más esquemas que ustedes los pueden analizar.
Y lo que me gustaría revisar es nuevas definiciones, es decir, otra forma de mirar elementos que ya habíamos hablado. Primero, el concepto de criterio de acción. Como teníamos un programa de prerequisito operativo, recuerden que no teníamos un límite crítico. ¿Sí? Si bien ahora nos vamos a meter con todos estos elementos. Pero el concepto del criterio de acción es una especificación medible u observable para el seguimiento de un programa de prerequisito operativo. Entonces, la idea es que si un programa de prerequisito operativo que me va a estar gestionando un peligro significativo, pero no tiene un punto de pasa, no pasa, como sí tenemos en un punto crítico de control a través del límite crítico, pero sí podemos tener una observación. Entonces, por eso se agregó esta definición de criterio de acción. Bien, entonces nos metemos en la norma y como les comenté, el primer punto es totalmente nuevo y es la comprensión de la organización y su contexto. Es la organización referida a dónde está instalada, en qué país, cuáles son sus competencias a nivel local, a nivel internacional, cuáles son las ventajas, cuáles son las debilidades y generar una matriz, un entendimiento de la estructura organizacional, cómo es su personal, cómo es su gerencia, etcétera. Les vamos a dar elementos, de hecho el primer trabajo práctico es un poco de eso, para que ustedes puedan entender qué se apunta a través de la ISO 22000 con este nuevo requisito. Entonces, como pone aquí, es identificar, revisar y actualizar la información. Muchas empresas pueden haber tenido esto ya hecho, sin embargo, con nuevas cuestiones del mercado, pueden actualizarlo anualmente. Entonces, ¿cuáles son estas cuestiones internas y externas? ¿Qué es lo que me pide la ISO? Pero por lo menos, como siempre, no es una lista exclusiva, sino que podemos agregar más elementos. El entorno legal, el entorno tecnológico. Cuando hablamos de tecnología es, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo es mi sistema informático interno? ¿Cómo es mi trazabilidad? ¿Tengo SAP o no tengo la capacidad tecnológica de tener esa tecnología? Cuál es la competencia, cómo es el mercado, cómo es la parte cultural, es decir, cómo son mis operarios, dónde estoy situado, social, económico, cómo es la seguridad cibernética y la cuestión del fraude alimentario. Hay 2 bullet points, pero como les dije, no vamos a ir punto por punto en este video, sino que vamos a explicar los requisitos más importantes. Entonces, para ello, el 4.1 es hacer un DAFO, un SWOT, un análisis de la situación actual. Esto es una propuesta, esto no está en la norma, sino que es una propuesta del portal hacia ustedes. Entonces, por ejemplo, tenemos aspectos negativos y positivos. De cada aspecto negativo tenemos que tener aquellos de origen interno y los de origen externo. Y tenemos que itemizarlos, tenemos que describir cuáles son, y de estos aspectos negativos, cuáles son debilidades, pero de estos aspectos negativos también cuáles son amenazas. Y para cada uno de estos hacer un pequeño análisis de riesgos, ¿sí? Con una matriz de probabilidad de impacto y un ranking, ¿sí? Y luego, en función de este ranking, voy a asignarle a diferentes, es en el punto 6.1, voy a asignarle a diferentes departamentos, recursos humanos, gerencias, operaciones, calidad, el objetivo a cumplir. Y lo mismo con las partes positivas, cuáles son mis fortalezas, pero cuáles son mis oportunidades. ¿Sí? También hacemos un pequeño análisis de riesgo para la gestión del mismo. Entonces, de esto se trata el 4.1. Voy a ir de nuevo para arriba. ¿Sí? ¿Qué es la determinación de las cuestiones internas y externas? ¿Qué es la identificación? Pues es esto, es un análisis DAFO, pero no me puedo quedar aquí. ¿Sí? Esto es un planteamiento de la situación. ¿Para qué hago este análisis de riesgo? Para actuar, ¿sí? Y delegarlo luego al departamento correspondiente. No todo es de calidad, no todo es de producción, ¿sí? Justamente si tengo elementos internos y externos de la organización, habrán muchos que serán de gerencia, ¿sí? Y tendremos que movilizar a gerencia para que también se involucre y demuestre compromiso. Ok, entonces,
¿Cómo logro esto? Entonces lo vuelco en un Excel, por ejemplo, de nuevo, esto no está en la norma, es una propuesta del portal, donde voy a tener las amenazas, por ejemplo, 3 amenazas, debilidades, fortalezas, oportunidades. ¿Quién es el gestor? Es decir, quién es el departamento involucrado, por supuesto que puede haber más de uno. Un resumen de ese riesgo o la oportunidad que he hecho anteriormente. ¿Cuál es la fuente? El detalle. ¿Cuál es mi matriz de riesgo actual? ¿Cuáles son los controles que tengo actualmente? ¿Cuál es mi estado de arte? ¿Sí? ¿Cuál es mi plan de acción? Y luego de haberlo analizado, un pequeño análisis de riesgo de el puntaje de mitigación, comentarios y la fecha de cierre. ¿Sí? Les repetimos, esto es una propuesta de cómo gestionar este nuevo punto de la ISO 22000. Y para eso tenemos que entender cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Quiénes son estas partes interesadas? Y por eso me copié aquí la definición. ¿Qué es lo que define ISO 22000 como parte interesada? Persona u organización, ¿sí? Persona porque puede ser el presidente de un país o un sindicato, ¿sí? Que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. En inglés lo van a ver como interested party o stakeholder, pero en español se ha traducido ambos como partes interesadas. Entonces, tenemos que saber sobre nuestros clientes, sobre nuestros proveedores, ¿sí? Porque es interno y externo, sobre nuestros consumidores, sobre nuestros operarios, etcétera, etcétera, sobre nuestros proveedores de servicios, nuestros proveedores, si tenemos de productos o procesos subcontratados, todas esas son partes interesadas. Entonces, el punto 4.3 es determinación del alcance. Es algo que la mayoría de las empresas ya lo tienen. Si ya están certificados, es el alcance de la certificación. Pero eso tiene que estar por escrito, ¿sí? Este punto también es nuevo. Y, como pone aquí, cuando se determine este alcance, la organización debe considerar aquellos requisitos que he considerado en mi punto anterior. El alcance tiene que estar documentado, ¿sí? Recuerden, cada vez que vemos la obligatoriedad de tener la documentación, si no lo está y está perdido y se da por hecho, puede ser sujeto a una no conformidad. El punto 4 es tener un sistema, un manual, ¿sí? Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, es establecer, implementar, mantener y actualizar y mejorar continuamente el sistema de gestión de inocuidad de alimentos. El punto 5.2, que es el de política, este no es nuevo, simplemente que hay elementos que, como ven, están un poco en itálicas porque los he remarcado porque son novedosos con respecto a la versión anterior. Una cosa que me gustaría recalcar es quién es responsable de establecer la política. No es calidad, es la alta dirección, ¿sí? Otra cosa es que calidad sugiera una política porque son los que están más familiarizados con la norma y con lo que han sugerido otras empresas. Pero quien firma la política es alta dirección. Entonces, como les comenté, no voy a leer todos estos elementos que son los que están escritos en la norma, pero sí quería recalcar que aborde los conceptos de comunicación interna y externa y asegurar las competencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos. El punto 5.3, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Este punto no ha cambiado con respecto a la versión anterior y es realmente asegurarse que quien está en su puesto de trabajo entienda lo que está haciendo y entienda cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo, más allá de que esté controlando un peligro significativo o no. Anécdota, la auditoría de la semana pasada estaba auditando una planta de cebollas deshidratadas. A la salida del deshidratador hay un imán. Ese imán es simplemente un punto de... Ni siquiera es un punto de control, es una minimización de la probabilidad de materia extraña, pero luego esta planta tenía detectores de metales, 2 y detectores de rayos X. Por lo tanto, este imán a la salida del deshidratador realmente era una medida de control más.
Sin embargo, cuando le pregunté a la operadora cómo controlaba este imán, empezó diciendo, y fíjense en el contexto, sí, que estamos en el medio de una pandemia. Estamos todos con barbijos, por supuesto, o mascarilla o cubreboca, depende del país donde estemos, como se llame. Y la operaria me explicó muy bien que él sacaba las partículas, las ponía en un potecito, ese potecito luego lo pesaba, y luego finalmente dice que lo sopla, se baja la mascarilla y empieza a soplar el imán. Entonces, eso no es más que una demostración del poco entendimiento del impacto que tiene su puesto de trabajo en el alimento, ¿sí? Porque si lo que estamos hablando todo el mundo es de cuidarnos y justamente tenemos una mascarilla internacionalmente establecida, ¿cómo se le puede ocurrir a esta operaria soplar un lugar por donde va a pasar un alimento? Entonces, esto es para que entiendan bien que es responsabilidad de alta dirección de asegurarse que todos los operarios entiendan lo que están haciendo y que entiendan el impacto que tiene sobre la seguridad alimentaria de su puesto de trabajo. El punto 532 es con respecto al líder del equipo de inocuidad alimentaria. Esta es la única norma que habla de la importancia de este líder, de cómo tiene que ser, asegurar que se establece, implementa y mantiene actualizado el sistema de gestión de inocuidad de alimentos, gestiona y organiza el trabajo en equipo, asegura que todos los que están en el equipo están formados, están capacitados y sobre todo es la cara, es el nexo con alta dirección. Generalmente también es el nexo con la entidad de certificación, es quien ayuda a planificar la auditoría, es quien recibe el auditorio, organiza la logística, etc. El 533, todas las personas deben tener la responsabilidad de informar los problemas con respecto al sistema de gestión de inocuidad a las personas identificadas. El punto 5, entonces, como les comenté, en el 6.1 y en el 6.2 nos volvemos al 4.1 porque es la planificación de estos riesgos y oportunidades. Es esa matriz que les habíamos puesto de cómo cumplir una vez que identifico los riesgos, las oportunidades, las amenazas, pues cómo hago mi gestión. Entonces, el 6.1 lo que pide es que se asegure que la organización logre los resultados previstos, se aumenten los efectos deseables, se previenan o reduzcan los efectos no deseados y el concepto de mejora continua, aunque al final de todo en la norma tenemos un punto específico de mejora continua. 6.1.2, la organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades y la manera de integrarlos e implementarlos en sus procesos y evaluar la eficacia de estas acciones. Recuerden que para evaluar la eficacia lo que tengo que tener es indicadores, ¿sí? Indicadores claves de desempeño. Solo con un indicador, con un valor o un porcentaje o un número en función de las ventas o de los pallets armados, etcétera, puedo llegar a comparar y ver si algo mejoró o no. 6.1.3, las acciones tomadas por la organización para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto en los requisitos de inocuidad, a la conformidad con los productos alimentarios y servicios para los clientes y los requisitos de las partes interesadas en la cadena alimentaria. Recordamos la definición de partes interesadas.